¿Cómo están, compañeros? Espero que se encuentren bien. Les dejaré un video para que ustedes conozcan el nuevo programa que marca nuestra unidad 3, que se llama Excel. Aquí vemos los subtemas que se verán y, como ustedes saben, vamos a ver cada uno de los subtemas, pero en un solo ejercicio. Así que vamos a comenzar. ¿Qué es Excel y para qué sirve? Excel es un programa informático desarrollado por la empresa Microsoft y que forma parte de Office, que es una suite ofimática que incluye otros programas como Word y PowerPoint. ¿Para qué sirve Excel? Excel se distingue de todos los programas ofimáticos, es decir, que son de oficina y que sirven para automatizarlos, porque nos permite trabajar con datos numéricos. Con los números que almacenamos en Excel podremos realizar cálculos aritméticos básicos y también podremos aplicar funciones matemáticas de mayor complejidad o utilizar funciones estadísticas. Excel nos facilita en gran medida el trabajo con números y nos permite analizarlos fácilmente y generar reportes con herramientas como los gráficos y las tablas dinámicas. Excel es una hoja de cálculo. Excel pertenece a la categoría de programas informáticos conocida como hojas de cálculo. Las hojas de cálculo fueron desarrolladas desde la década de 1960 para simular las hojas de trabajo contables de papel y de esa manera ayudar en la automatización del trabajo contable. Las hojas de cálculo electrónicas han ido reemplazando a los sistemas de cálculo en papel y aunque inicialmente fueron creadas para tareas contables, hoy en día son utilizadas para un sinfín de aplicaciones donde se necesita trabajar con datos tabulares. Bien, aquí tenemos un poco de historia. A mí me tocó trabajar con el Lotus 123, fue la primera o la cuarta hoja de cálculo, pero una de las más famosas y predecesoras de Excel. La pantalla principal de Excel. La característica principal de Excel, tal como lo conocemos hoy en día, es que la pantalla principal muestra una matriz de dos dimensiones, es decir, está formada por columnas y filas. De esta manera se forman pequeños recuadros que conocemos como celdas, donde cada una de ellas tendrá una dirección única que estará conformada por la columna y la fila a la que pertenece. Es decir, la dirección será una letra, columna, y un número, fila. Por ejemplo, la celda superior izquierda de la matriz tiene la dirección A1. En cada una de las celdas podemos ingresar datos numéricos y alfanuméricos, es decir, letras. Una manera de saber si Excel ha reconocido un dato como un número o como un texto es que si introducimos un dato de tipo texto, se alineará a la izquierda de la celda, mientras que los datos numéricos se alinearán a la derecha. Aquí vemos el ejemplo. De esta manera sabemos que Excel reconoce entre un dato numérico y un dato alfanumérico, es decir, texto, en cada celda. Operaciones aritméticas en Excel. Excel nos permite realizar cálculos aritméticos con nuestros datos numéricos como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Observen los operadores que ponen en paréntesis. La única condición es que debemos colocar un signo igual precediendo a la fórmula de manera que Excel efectúe el cálculo correspondiente. Toda fórmula, toda función se tiene que empezar con el signo igual. Eso indicará
que se va a realizar una operación aritmética. Podemos escribir fórmulas tan grandes como lo necesitemos y solamente debemos respetar el máximo de caracteres, que es de 32.767 en las versiones más recientes de Excel. Algo que es extremadamente útil al momento de escribir fórmulas en Excel es que podemos hacer referencia a otras celdas para incluir sus valores dentro de los cálculos. A ese vínculo creado entre las celdas lo conocemos como una referencia. Por ejemplo, la siguiente fórmula hará la suma de los valores en las celdas A1 y A2. Bien, tenemos también funciones en Excel que nos ayudan a sistematizar nuestra hoja de cálculo y nuestras operaciones. Aunque podemos utilizar los operadores aritméticos para realizar muchos de nuestros cálculos, podemos utilizar las funciones de Excel, las cuales son procedimientos que nos ayudan a efectuar cálculos sobre nuestros datos. Podemos pensar en las funciones como si fueran un asistente de Excel, al cual le daremos algunos datos numéricos y se encargarán de realizar los cálculos y entregarnos el resultado correcto. Ahí tenemos una función. Ya existen las funciones, ya son predeterminadas. Únicamente las usamos para determinada acción que queramos hacer. Y las funciones de Excel están catalogadas por su funcionalidad y algunas de estas categorías son las funciones de búsqueda y referencia, las funciones lógicas, las funciones de texto y las funciones de fecha y hora. Ahí tenemos ejemplo en la pestaña Fórmulas. Ahí podemos encontrar todas las funciones que vayamos a necesitar y que dependerán del área en la que nos encontremos. A continuación, veamos nuestro ejercicio a realizar en Excel. Se trata del cálculo de promedios de varios alumnos. Con esta presentación vamos a aprender a dar formato a las celdas, colores, y como siempre les voy a pedir un plus, que añadan creatividad a este ejercicio ustedes, por favor. Vamos a explicar cómo desarrollar el cálculo automatizado de los promedios de estos alumnos utilizando referencias de celda y algunas funciones también que son muy importantes y que representan la funcionalidad de otras funciones en diferentes áreas de trabajo. Pues vamos a hacerlo. Pongamos atención paso a paso de lo que voy explicando. Esta área que tenemos, que estamos señalando, en donde está cuadriculado y en blanco, se llama hoja de cálculo. Aquí tenemos en la parte inferior las diferentes hojas predeterminadas que podemos usar en Excel. Podemos usar muchas hojas de cálculo. En esta parte se añade una hoja más. Si se dan cuenta, son las mismas herramientas similares a el programa de Word. Vemos aquí en la parte de inicio las fuentes, las alineaciones y algunas herramientas diferentes que iremos viendo en este video. Bien, como habíamos comentado, cada cuadro es una celda, se le llama así, celda.
y la referencia a esa celda o la dirección, como comentamos, está dada por la columna y la fila. Es decir, aquí observen en esta parte, nos aparece el nombre o referencia de esa celda. Un ejemplo, me voy a posicionar en esta parte. Estoy en la G en columna y fila 7. Aquí me aparece el nombre de esa celda, G7. ¿Ok? Bien. Al conjunto de hojas de cálculo, así como en Word, que tenemos muchas páginas, se le llama a todo el archivo documento. Aquí el archivo se le llama en Excel libro. El libro va a contener muchas hojas de cálculo dependiendo el área o las operaciones que se realicen en algún área de trabajo. Pueden ser algunas veces cálculos contables de empresas muy grandes que en cada hoja pueden llegar a relacionarse todos esos cálculos. Bien, vamos a darle formato a nuestro ejercicio, a esta hoja de cálculo. Las herramientas son similares al programa de Word. Bien, por ejemplo, tenemos cómo podemos mover una celda al posicionar mi mouse sobre el borde de una letra que tenemos aquí, de un cuadrito, se posiciona una cruz. Esa cruz que tenemos ahí en la orilla podemos manipular el ancho de una celda. Por ejemplo, acá en la fila 2 podemos manipular el alto de una fila. ¿Ok? Entonces aquí, si quiero manipular de un mismo ancho todas las columnas, selecciono en la letra y con el clic del mouse sin soltar, muevo hacia donde quiero, hacia la columna que quiero, y puedo manipular en este momento el ancho para todas del mismo tamaño. Podría ser así. Y automáticamente todas van a adquirir el mismo ancho. ¿Ok? Igual para la fila. En este caso tenemos solo una fila, pero también si queremos modificar varias, tendríamos que seleccionar y se van a aplicar el mismo alto de fila. ¿Ok? Bueno, entonces nada más sería una fila aquí en este caso. Bien, vamos a darle formato. Para seleccionar se utiliza el mismo metacomando que en Word, Shift, flechas de dirección. Me posiciono en la primera celda y con Shift hacia abajo y luego hacia la derecha puedo seleccionar todas las celdas. Voy a poner de un color al título, le voy a poner un color fuerte. Vamos a poner un color azul. Bien, voy a ponerle el formato fuente blanco para que resalte y negritas a la materia. Luego voy a seleccionar también con Shift y flechas todo el texto y lo voy a resaltar. La letra, voy a resaltar la letra con un color. Podría ser ese o un color que
que resalte. ¿Okay? Vamos a ponerle nuevamente el blanco. Le damos un clic ahí y aplicamos una negrita para que se vea más fuerte. Bien, luego vamos a aplicar aquí el valor que tienen las tareas y los exámenes. Vamos a ponerle otro color. Ahí, un poco más bajo. Ahí está. Bien, vamos a disminuir un poco esto. Entonces, clic y podemos arrastrar. Bien. Ahora vamos a darle formato. Vamos a darle formato pues a todo nuestra hoja de cálculo. Bien, para aplicar un borde, lo que ya sabemos, seleccionamos todo y luego hacia abajo sin soltar Shift y flechitas hasta el último alumno o nombre ahí. Y podemos aplicar un borde. Aquí está en fuentes también, de la misma manera que lo encontrábamos en Word. Nos vamos en bordes. Ahí lo tenemos. Aquí podemos nosotros poner un borde si queremos un estilo de borde. Podemos ponerlo ahí. Podemos ponerle al contorno. Si queremos un tipo de línea, pues que vaya en filas, entonces le damos un clic en medio. Si queremos que exista en las columnas una línea diferente, podemos poner aquí y seleccionamos en esta parte. Luego aceptar. Entonces vean ustedes, se aplica nuestro formato. Ahí está, ahí lo tenemos. Ok, bueno, aparecen ya nuestras líneas. Ya aparecen las líneas punteadas para hacer una división. Bueno, ok. Ahora vamos a obtener un promedio. Aquí lo vamos a borrar esto. Yo quiero obtener un promedio entre estos dos, entre tareas, que es primer parcial, y este otro ejercicio. Para sacar un promedio, bueno, yo puedo hacerlo de dos formas. Como tenemos ahí únicamente dos valores, se podía, para sacar el promedio es sumar los dos números y dividirlo entre dos. Pero voy a usar una función. Esa función le voy a dar igual. Ok. Y nos vamos a fórmulas. Fórmulas y buscamos en la parte de fórmulas, biblioteca de funciones. Insertamos una función, pero aquí tenemos ya la función que se llama promedio. Ok, y le damos un clic y vean ustedes, automáticamente se pone la función promedio. Me dice de D6 hasta E6. Eso se llama rango. Cuando se le especifica de dónde a dónde, se tiene que especificar de qué celda inicial, en este caso de la D6, y 2 puntos hasta E6, como lo vemos ahí. Y le damos un enter, automáticamente se pone el promedio de esos dos números. Para aplicar a todo el listado, vean ustedes, si se alcanza a observar en esta parte de la celda,
existe un punto en este recuadro, en esta parte, que al acercar mi mouse, ahí me aparece una pequeña cruz. Al presionar clic sostenido, yo puedo copiar hacia abajo, arrastrándolo. Voy arrastrando, hasta obtener el último promedio o posicionarme en el último de la lista. Suelto el clic del mouse y automáticamente todo se va a actualizar o a copiar. Si nos damos cuenta, aquí tenemos ya el promedio de esta celda. Aquí nos dice, en esta parte, donde está la expresión de la fórmula, aquí nos aparece el promedio y nos dice igual promedio de 38. Si nos damos cuenta, aquí es la D y aquí 38 hasta la E38, es decir, en esta celda E38. Entonces, de esa forma podemos nosotros copiar rápidamente y las fórmulas o la función se va actualizando en cada celda también de forma automática. Ahora vamos a hacer lo mismo con esa función para obtener el promedio de exámenes. También el promedio de exámenes es igual. Vamos a utilizar la función promedio. Podemos hacerlo directo, podemos poner igual, luego vamos a poner promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos con el mouse, le doy un clic nada más, cierro, o si no, puedo escribirlo directo, puedo escribir, si me sé las referencias de la G6, con mayúsculas, G6, dos puntos, que me dice hasta dónde, hasta qué rango voy a utilizar de datos, H6, cierro paréntesis, y hacemos el mismo procedimiento, copiamos hacia abajo, ahí está, y nos aparece ya el cálculo. Vean, lo que comentábamos, cuando se define como un texto y como un número en la celda. Por ejemplo, ahí lo tenemos del lado izquierdo de la celda, quiere decir que es un número. Pero si yo, por ejemplo, doy clic derecho, formato celdas, me voy en número y selecciono texto, ¿sí? En este caso, vean, la celda ya no me aparece como texto, ya no me aparece el número, el promedio de esos dos, sino que me aparece la fórmula, es decir, el formato cambia. Entonces, cuando marca errores de operación es porque la celda no está con formato numérico. Para ponerlo, me voy clic derecho, formato celdas, número, y selecciono el primero, aceptar. ¿Ok? Entonces, al darle un enter se actualiza y ya me aparece como un formato numérico. Bien. Ahora vamos a obtener el porcentaje de tareas y el porcentaje de exámenes. ¿Ok? Quiero obtener ahora el porcentaje de tareas y el porcentaje de exámenes. Vamos a definir que llegamos a un acuerdo con los alumnos y las tareas van a valer el 70% y el examen valdrá el 30%. Bien, entonces aquí vamos a hacer una multiplicación directamente para obtener el porcentaje de tareas en base al promedio de tareas y en base al promedio de exámenes. Entonces vamos a crear ahora una fórmula y vamos a hacer referencia de celdas. Pongan atención, ponemos Shift igual para poner el igual y le doy un clic en el primer promedio del primer alumno y luego lo voy a multiplicar por el porcentaje, por 70.
Le doy un clic y vean las referencias. Ahí sería F6 por J3. Bien, le damos un enter para que se ejecute la fórmula. Ahí está. Muy bien, ahí tenemos el primer promedio, porcentaje de tareas. Ahora, vamos a sacar el porcentaje de exámenes. Volvemos a darle igual, le doy un clic en promedio de exámenes, luego busco el asterisco por y clic en 30 y le damos un enter. Ahí está, ahí nos queda el primer promedio de un alumno, el porcentaje de tareas y el examen, porcentaje. Ahora vamos a copiar pues esta formulita para el siguiente. Es lo mismo, ¿no? El siguiente promedio sería con el porcentaje que no se mueve, ¿no? Esa celda que no es fija, perdón, la J3 sería fija y la siguiente celda de esta columna F pues son las que se van moviendo. Pero bueno, vean ustedes, ¿qué pasa si yo copio esta celda hacia las siguientes celdas? Bueno, me va dando 0. ¿Por qué? Porque la referencia se copió mal. Si vemos en esta parte la referencia de la fórmula, le doy doble clic, ahí me lo señala. Si está multiplicando el siguiente promedio de tareas que es F7, pero por J4. En J4 se movió la celda, vean aquí. Entonces yo no voy a estar moviendo la celda línea por línea, sino que quiero que quede fija. Bien, entonces, para dejarlo fija se usa como, vamos a llamarle un candado de celdas, de referencia de celdas. Le vamos a dar doble clic para que aparezca la fórmula. La celda que no quiero que se mueva, en el caso para los que tienen teclados de escritorio, pues solamente presionan la tecla F4. Y los que no tengan teclado de escritorio y les aparezca la tecla FN de su laptop y que tengan que combinarlas con las teclas de arriba donde viene a veces el volumen, aumentar volumen, quitar volumen y lo que es brillo, etcétera, se tiene que combinar con una tecla. No puedo pulsar F4 directamente, tengo que presionar primero la tecla FN que me aparece de abajo y luego la tecla F4 para que se aplique el candado a esa celda. Entonces presiono aquí, pero pongo mi cursor en medio de esa celda de J y de 3 y le doy F4 y vean ustedes, nos aparece ahí el signo de peso al lado de la referencia de columna de la J y de la referencia de la fila. ¿Ok? Bueno, le vamos a dar enter. Ok, entonces vean, al momento que yo copio, ahora la celda J3 ya no se va a copiar, ya no se va a mover en las siguientes celdas, solamente la de promedio de tareas de cada alumno ya se movió a F7, en la siguiente se movió a F8, pero ya J3 quedó fijo, ya no se puede mover. Entonces ya puedo yo agarrar mi mouse y copiar todo hasta la parte de abajo, arrastrarlo y lo suelto y verificamos el último alumno. El promedio sería J3 y F38, ahí está. ¿Ok? Entonces quedó perfectamente. Hacemos el mismo procedimiento para el siguiente, la K3, ¿no? Que es la fila del porcentaje que no se quiero que se mueva al momento de copiar la fórmula. Aplico F4 o en las computadoras del laptop FN y F4. Ahí queda el candado a la columna y fila.
Y ahora sí podemos nosotros copiamos. Ahí está. Llegamos hasta ahí. Verificamos que esté aplicado bien la última fila del alumno, que es I38, y bueno, la K3, que es la parte que quedó aquí. Y bien, ahora vamos a obtener pues la calificación. Lo podemos hacer de dos formas, usando suma normal o una función también. Como son dos valores, podemos utilizar pues una suma directa. Esta referencia, las tareas más el porcentaje de exámenes, y le damos un enter. Y ahí nos aparece ya el promedio del alumno. Copiamos. ¿Cómo se tiene que actualizar la referencia? No hay problema. Se va actualizando en fila, va cambiando, ¿no? La columna sigue siendo la misma, pero la fila se va moviendo. Por ejemplo, ahí la fórmula se movió en J38 y en K38. Y ahí tenemos ya nuestro promedio. Si vemos aquí para comprobar la calificación de algún alumno, por ejemplo, aquí tenemos que sacó 9.1, aquí 6, 9.3, y ahí tenemos para comprobar un alumno sacó puro 10, pues sacó 7 de 70 y 3 de 30 el examen, pues el promedio es de 10. Entonces quiere decir que nuestros promedios son correctos, ¿ok? Bueno, ahora para que yo no pierda al moverme aquí, quiero revisar de quién pertenece al moverme para acá, a quién pertenece estas calificaciones. Quiero solamente el nombre, ya no me interesa conocer estas columnas de acá. Yo lo que puedo hacer es inmovilizar los paneles. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, quiero que a partir de esta columna de la D se inmovilice para que, o de esta, de la C, más bien de la C, se inmovilice esa columna para que únicamente se pueda mover la otra celda menos la celda A y B. Y quiero inmovilizar también la parte de la fila 5 para que yo pueda ir bajando y vea los títulos de los valores de los exámenes. Entonces selecciono, le doy un clic acá y me voy a vista y luego inmovilizar y inmovilizar paneles, pero dense cuenta entonces quedaría la referencia en la C a partir de C5, ¿sí? Se va a inmovilizar toda la fila 5 y la fila C. Entonces pongo mi celda ahí, mi cursor seleccionado nada más, inmovilizar paneles, ¿ok? Y ven ustedes, se aplica por aquí, se ve que se resalta el borde más oscuro y vean, yo ya se inmovilizó, puedo mover mis flechas, ¿no? Mi hoja hacia arriba, vean, ya no pierdo entonces ahí el título, ¿ok? Ya me parece. Bien. Bien, para darle más detalle, aquí arriba le vamos a poner apellidos. Si no me aparece es porque el color está en blanco. Le vamos a poner automático, apellidos, y aquí le vamos a poner nombre. Si no aparece, porque aquí le vamos a poner color de fuente automático, nombres. ¿Ok? Bien. Como último paso, yo quiero saber únicamente cuál fue el mayor promedio. Entonces me voy a ir hasta la última fila, después del último alumno, y voy a escribir max calificación, voy a poner así abreviado, y voy a darle un clic acá. Voy a usar una función que se llama max, que indica el máximo número.
Entonces voy a seleccionar, voy desde la L6 con Shift, igual como si seleccionara en Word, selecciono hacia abajo con flechita y ahí tenemos, cerramos paréntesis y le damos un Enter. Y vean, me elige el máximo, la máxima calificación. Ahora en esta parte quiero saber el promedio de la clase. Entonces tendría que sacar el promedio final de todas las calificaciones. Entonces voy a poner igual y puedo escribir directamente promedio. Ahí vean, ya me va apareciendo también una ayuda. Abro paréntesis. Al abrir paréntesis yo puedo elegir ya la primera celda y el programa automáticamente me pone los 2 puntos y el rango final. Hasta ahí. Yo tengo nada más que cerrar mi paréntesis. Ahí está. Vean en la parte superior, aquí en esta barra de estado, donde vamos escribiendo. Aparece ya seleccionado, le damos un Enter. Y observen ustedes, ya aparece el promedio del grupo. En esta parte de número podemos configurar el número en pesos, en porcentajes, en millares, estilo millares, pero queremos quitarle decimales. Entonces con esto aquí podemos ir quitando decimales, redondeando. ¿Ok? Ahí está. Entonces podemos redondearlo, perdón, a 7 o quitarle, ponerle un decimal a 6.5. Ahora para configurar mi página que me salga en horizontal, nos vamos a diseño de página, orientación y selecciono horizontal. Quisiera ver también cómo sale mi hoja en una vista de salto de página. ¿Sí? Le doy un clic en esta parte, ver salto de páginas, le doy a aceptar. Ok, y vean ustedes, voy a hacer un alejamiento a un 75%. Y vean ustedes acá, esta parte de azul, hay veces que aparece así y hay que moverlo hacia donde quiero que sea el margen de mi hoja. Igual aquí abajo, vean, no aparece más calificación, en una parte gris, entonces voy a jalar esta salto de página y le voy a poner una celda más. Ahí está, para que aparezca. ¿Ok? Bueno, si no me aparece aquí al momento de copiar la fórmula del borde que puse al final, vuelvo a seleccionar todo, vuelvo a seleccionar y ahí y aplico en inicio pues el bordes y sombreados. Ok, ahí está. Y lo vuelvo a poner, le doy a aceptar y ya se habilita. Quiero poner este borde aquí, quiero ponerle un bordecito que parezca un borde grueso, por ejemplo, ahí está. Y puedo poner negritas aquí también para que se vea mejor. Ahí lo tenemos. Quiero hacer la N no sale bien y lo ponemos ahí. Abrimos también esta fila para que los textos aparezcan, se vean bien. Para imprimir o mandar a PDF, me voy a archivo, guardar como, ok, y ya tendría que ponerle PDF. Lo vamos a enviar nuestro archivo como Excel, no lo vamos a enviar como PDF para que su servidor pueda revisar las fórmulas, si ustedes utilizaron fórmulas y si las usaron bien. Así que por favor vuelvan a repetir este video nuevamente para que vayan aprendiendo bien. Ok, bueno, esta columna de acá está de más. Para eliminar una columna podemos darle clic aquí en la C, clic derecho y eliminar. Y nos aparece así. Entonces esto ya podemos nosotros, si queremos, darle un formato para resaltarlo. Ahí está. Y ya tenemos el promedio de nuestros alumnos. Tenemos el promedio de grupo por medio de una función.
Y tenemos también la calificación máxima, que también hubo 10 acá. Bueno, muy bien, eso sería todo.